Llegamos a Puebla, ciudad de Los Ángeles. Nuestro peregrinar hacia la Virgen de Guadalupe nos ha traído aquí, a la ciudad de Puebla. Al igual que Hernán Cortés y los frailes que lo acompañaban, fue la puerta de entrada para llegar a Tenochtitlán. Y como aprendimos en el capítulo anterior, la alianza entre tlaxcaltecas y españoles fue la catapulta para la evangelización de todo el continente. Y aquí en Puebla es donde se construyen templos, iglesias, conventos y hospitales, convirtiendo a Puebla en la capital del arte eclesiástico. Ya queremos conocerla, así es que sígueme. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, llegan los frailes franciscanos al puerto de Veracruz. Después se trasladaron a la ciudad de Puebla y otros lugares del continente, construyendo iglesias y conventos. Uno de ellos es el convento de los franciscanos aquí en la ciudad de Puebla. Antes conocida como la Catedral, hasta que después se cambió de sede. El primer fraile franciscano en celebrar una misa aquí en Puebla fue Fray Toribio de Benavente. Así es que vamos a conocer la iglesia de San Francisco en la ciudad de Puebla. Así es que sígueme. La iglesia de San Francisco solo conserva la fachada lateral conocida como porciúncula. Grabado sobre piedra en la puerta encontramos un texto en latín que se traduce como «He aquí el arma de nuestra lucha», haciendo referencia a la cruz del nicho. Al centro de cada hoja de la puerta están esculpidos dos santos franciscanos, Juan Duns Scoto y San Antonio de Padua. En dos muros del templo de San Francisco se conservan 3 lienzos de tema franciscano. El primero representa los frutos de la religión seráfica, como lo refiere la cartela que se encuentra en una esquina inferior izquierda de la obra. Debemos recordar que la segunda congregación religiosa que llegó a América fueron los franciscanos, y mientras evangelizaban la Nueva España, se edificaron varios conventos en importantes zonas de la región. Fray Toribio de Benavente fue quien ofició la misa de inauguración en la fundación del convento franciscano de la ciudad de Puebla el 16 de abril de 1531. Un año después, Fray García de Cisneros, primer guardián del convento, tomó posesión de las tierras y construyó cobertizos que fueron el inicio de esta construcción. En 1546 se concluyó una construcción donde podían vivir, mientras se llevaban a cabo las obras del convento y del templo. Esta iglesia se caracterizó por tener techos con bóvedas, los cuales eran una innovación en el territorio, a pesar de que no contaban con arquitectos acreditados para este trabajo. Con estas obras se concluyó la construcción de la iglesia y el convento en 1585. Muchas personas vienen al convento de San Francisco para pedirle un milagro al beato Sebastián de Aparicio. Así es que quiero destinar un tiempo del capítulo de hoy para pedir por todas las personas que están viendo hoy esta transmisión. En una de las capillas encontramos el cuerpo incorrupto del beato Sebastián de Aparicio, que desde su nacimiento en Orense, España, fue marcado ante hechos milagrosos. Contrajo una enfermedad pandémica que ocasionó que su madre lo abandonara fuera de la ciudad, siendo atacado por una loba que luego de una mordida milagrosamente se curó. Al cumplir 31 años, dejó España y se embarcó para buscar suerte en las Indias Occidentales, donde, según la leyenda, introdujo el uso de las carretas en la Nueva España.
mejorando el camino entre Veracruz y la Ciudad de México. Durante 24 años como fraile fue ejemplo de caridad y de esta forma obtuvo la fama de varón santo y milagroso. El 20 de febrero de 1600 falleció en el convento de Puebla y años después se encontró su cuerpo incorrupto, por lo cual se realizó su proceso de beatificación y hoy en día podemos encontrar su cuerpo en el convento. Se remodeló la fachada que se realizó en el siglo XVI con cantera, ladrillo rojo y azulejo, y se diseñó de similar forma a la de los retablos interiores de madera. Se combinaron tableros de loza blanca vidriada que hoy conocemos como Talavera Poblana. El día de hoy, para contar mejor esta historia, me va a ayudar el doctor Óscar Tendero, que me va a ayudar a entender y a comprender cómo ha sido este transcurso de la Fundación de Puebla en el Nuevo Continente. Óscar, ¿cómo estás? Rubén, muy a gusto, muchas gracias. Un honor estar con ustedes para hablar un poquito sobre cosas que nos interesan, como es la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado. Óscar, pues cuéntanos, ¿cómo comienza la Fundación de Puebla? ¿Por qué se funda Puebla? Bueno, la Fundación de Puebla, Rubén, viene primeras décadas del siglo XVI. El obispo de Tlaxcala en ese momento, Julián Garcés, tiene un sueño, una especie de revelación de un lugar muy puro donde poder asentar una nueva ciudad. Hay un motivo mucho más crematístico, pragmático, que es que Puebla está en el camino de Veracruz a México. Entonces, como sabemos bien, los españoles llegaron acá con dos motivos, ¿no? El motivo de la evangelización de los pueblos y el motivo de la explotación económica, en el sentido de traer riquezas y que haya buena conexión y comercio entre México y Veracruz. Veracruz es el paso al Atlántico, el paso a Cuba, y de Veracruz y de Cuba la salida hacia España, para conectar con la metrópoli. Entonces, en ese sentido, una ciudad a medio término, a medio paso entre México y Veracruz tenía mucho sentido a nivel comercial, a nivel económico. Tengo entendido que también la ciudad de Puebla, eso más bien tú me lo desmentirás o me lo confirmarás, también se funda Puebla porque también buscaban hacer una ciudad como para pura gente española. Sí, y luego hay un tema también muy interesante. Por un lado, para pura gente española, y por otro lado, también con el ideal de la protección a la población indígena. O sea, algo que era un sueño muy idílico, no explotar al indígena, sacarlo de un sistema que había empezado incluso en lo que hoy es República Dominicana y Haití. Es decir, la Española, la primera isla que, digamos, gobernó Colón, y que ahí empiezan las grandes explotaciones de los indígenas antes de pasar al continente. Pero luego ya con Cortés y compañía, la explotación de la población indígena es muy fuerte a través de un sistema muy interesante, muy brutal, que se llamó la encomienda. Un sistema que trajeron los españoles pues, de la época de la Edad Media, ¿no? Es un sistema muy feudal. Yo, vasallo, me encomiendo a mi señor. Es casi hasta religioso, ¿no? Siempre decimos, me encomiendo a la Virgen María si tenemos fe, para aprobar el examen de matemáticas. Tenía que ver con eso. Entonces, Cortés encomendó, igual que Colón antes, a sus capitanes trozos de tierra, donde ahí esos capitanes tenían dominio sobre la fauna, la flora, el suelo y el subsuelo y sobre la población. Ahí hubieron cualquier cantidad de explotaciones humanas, de vejaciones, realmente condiciones muy malas para los indígenas. La Fundación de Puebla obedece a una especie de oasis, de Edén, donde pudieran convivir las dos razas, las dos culturas en perfecta armonía. No sucedió así, pero esa era una de las primeras intenciones. ¿Fundar Puebla o cuál era la importancia del obispo de Tlaxcala al venirse para acá? Bueno, el obispado de Tlaxcala, hay que entender que Tlaxcala, Puebla están muy unidos en ese momento, y luego Puebla a nivel estado va a acaparar lo que hoy es Guerrero y lo que es Veracruz. O sea, Puebla en cierto momento de la historia va a unir los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Hoy eso podría pasar desapercibido, pero hay que entender que el Océano Pacífico va a ser después el paso a las siguientes posesiones españolas en Filipinas, el famoso tornaviaje por el Océano Pacífico. Todo en historia da la vuelta.
Hoy hablamos de economía de Pacífico cuando hablamos de Estados Unidos, Chile, México, en la unión de las dos grandes potencias asiáticas, ¿no? India y China. Ya Puebla conectaba con la parte asiática, aparte con la parte atlántica a través de Veracruz, dirección España. Puebla tenía una importancia tremenda en el siglo XVI. Y ahí entran personajes muy importantes, ¿no? Va a entrar el obispo Julián Garcés, va a entrar Fray Bartolomé de las Casas, que defiende a los indios con las leyes nuevas. Estos son dominicos. Y luego van a entrar los franciscanos, ¿no? Gente que conocemos bien como Toribio Benavente, más conocido como Motolinía, va a entrar Bernardino de Sagún, va a entrar Juan de Torquemada. La gente, instituciones religiosas, prelados, obispos, que van a estar muy en la línea de la protección hacia los indígenas. Estas organizaciones religiosas que llegan a Puebla, ¿qué papel desarrollan o cuál es su tarea y su encomienda aquí en Puebla? El mandato claro de Isabel la Católica y de Fernando, de los Reyes Católicos, cuando recordemos que Colón es un insistente que va tocando las puertas en los 70s y 80s de las monarquías europeas potentes de la época, que son Portugal, España, Gran Bretaña y Francia, ¿no? Alemania no es un país todavía, son principados, e Italia son principados. Entonces, dentro de esas cuatro, al principio los reyes españoles no le hacen caso, pero luego él llega muy oportunamente, Colón, tipo listo, llega en enero del 92, momento en el cual los reyes católicos expulsan al último bastión musulmán de la península ibérica, que es la Alhambra, que es Granada, una de las ciudades del sur de España. Limpios de otras religiones, pensamiento de Isabel la Católica, ahí les sobra dinero para financiar el viaje a Colón. Y la gran misión son dos, digamos. Tema económico y tema salvación de almas, evangelización. Se llama Isabel la Católica por algo, no es Isabel la de las pulseras hippies, ¿no? Es Isabel la Católica. Y en ese sentido, agustinos, franciscanos, dominicos, las tres primeras órdenes que se trepan a los barcos de Colón y a los barcos después de Hernández de Córdoba, Grijalva y finalmente Cortés, correcto, en ese periodo 1492, 1520, en esos 30 años, franciscanos, dominicos, agustinos empiezan con la evangelización. Los jesuitas llegarán más tarde. Hay que recordar San Ignacio de Loyola, 1530 y tantos, como muro de contención ante la reforma de Lutero. Será después, ya con el terreno más trillado y con más estrategia a la hora de evangelizar. Pero ellos lo que buscan, estas primeras órdenes religiosas, buscan obviamente evangelizar. ¿Qué significa eso? Primero, lo inmediato, desterrar obviamente lo que para un español de la época era salvaje, ¿no? Los sacrificios humanos, la poligamia, cierta sodomía, cuestiones incluso estéticas, de pelo, pelo largo, etc. Se les bautiza, se les pone un apellido y un nombre español, empiezan a ir a catequesis, empiezan a ir a la iglesia, a las misas, y empieza poco a poco la evangelización, con un pie en la vida religiosa y un pie en la vida civil. Hoy la religión, de repente, sobre todo en el mundo occidental, catolicismo, protestantismo, puede parecernos alejado de nuestro día a día civil. Hay que entender la religión en el siglo XVI como algo perfectamente metido en tu día a día civil. Eso es lo que van a hacer las primeras órdenes religiosas, meterse en el día a día civil de esa población indígena. ¿Cuál fue este impacto que tuvo el momento que comienzan a bautizar a todas las personas que encontraban aquí con otras ideologías y otras maneras de pensar? Lo primero, el impacto que provoca la llegada de los españoles. Lo primero que llegan es a Yucatán, a Campeche, a Tabasco, un par de expediciones que salen mal, Hernández de Córdoba, Grijalva, y luego la que triunfa, que es la de Cortés. Pasan por Veracruz, Tlaxcala, Cholula, Tenochtitlán, el encuentro con Moctezuma, la noche triste, vuelven, el asedio de Tenochtitlán y la caída de Tenochtitlán, desde el primer encuentro verano 19 hasta la caída de Tenochtitlán agosto-septiembre 21. ¿Qué pasa cuando cae Tenochtitlán? Que los españoles empiezan a derruir, a tumbar todos los templos. Entonces los sacerdotes no tienen el poder que se les presuponía, los príncipes tlatoanis tampoco tienen el poder que se les presuponía, y se derriba al panteón politeísta de esa religión prehispánica. Y no pasa nada. Entonces tú imagínate la población que ve como sus dioses son piezas de escultura que caen rodando por las escaleras de los templos, como los sacerdotes se les corta el pelo, se les humilla, quedan de barredores de los templos, casi de criados, y los tlatoanis negocian con los nuevos conquistadores. Y el mundo, o sea, su cosmovisión
que es la forma que tiene una persona de entenderse como parte del cosmos, como parte de lo que le rodea, queda perfectamente derrumbada. Baja la autoestima, baja la autoconfianza, baja la creencia, baja lo que tú habías creído desde siempre, todo se derrumba. A partir de ahí, las órdenes evangelizadoras y desde luego los conquistadores a la hora de sacar dinero entran como cuchillo en mantequilla. Hay poquita autoestima, hay poca autoconfianza de esa población indígena, que se va a abrazar a las cosas que a bote pronto le provoquen cierto beneficio, o espiritual o económico. Si un apellido, un cambio de nombre, ir a la iglesia me provoca un mejor nivel de vida, a eso me agarro, porque el mundo en el que yo creía desapareció. ¿Cuáles fueron precisamente esas ideas o esos actos de los que ellos se abrazan para adoptar la nueva religión? Bueno, ellos van a... agustinos, dominicos y franciscanos, sobre todo los franciscanos, van a entender algo que luego entenderán muy bien los jesuitas, que es que no puedes tumbar la religión prehispánica solo con la violencia. Al principio la violencia, ¿no? Los conquistadores llegan con espadas, son gente poco preparada y que no van a destruir los códices. O sea, los españoles de la primera jornada de la conquista van a destruir el 80% del material bibliográfico. Había códices con glifos, había cierta escritura, por supuesto que sí, ¿no? Todo eso lo destruyen, porque los que vienen con Cortés o con Colón no son gente, quitando excepciones, que aquí estén muy armaditos, ¿no? Vienen buscando un destino, el destino que no encontraban en Castilla, donde tenían hambre, donde eran pobres, donde no formaban parte de la nobleza, no eran hidalgos, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la palabra más importante de ese libro de Cervantes es la palabra hidalgo, el último basamento de la nobleza castellana. Eres noble en España, te va bien. Eres campesino, muerto de hambre. Estos son muertos de hambre, que llegan, quitando algún militar, llegan allí con ganas de conquistar. Entonces, lo primero que van a hacer en el caso de los evangelistas es intentar una mezcla. Hay una palabra importante y un término que nos explica todo esto, el sincretismo. Lo van a entender perfecto los jesuitas, pero en la primera ola de las primeras décadas los propios franciscanos también lo van a entender. Es decir, la mezcla. Tú hoy vas, por ejemplo, a San Juan Chamula, en San Cristóbal de las Casas, correcto, en Chiapas, y lo que ves es sincretismo. Tú entras en la iglesia de San Juan Chamula y ves espejos, ves hojas de pino, ves serrín, ves a serrín en el suelo, ves a alguien con una gallina, es un templo católico, pero hay una mezcla. Ves copal, ves manifestaciones públicas externas al templo, porque las manifestaciones religiosas en el mundo prehispánico son en torno a un templo, correcto, en espacios abiertos. El juego de pelota es un espacio abierto, ¿no? Los españoles están metidos en su iglesia dentro de Castilla, muy encerrados en sí mismo. Esto es una religión expansiva que te tiene que explicar tu posición en el mundo, tu cosmovisión. Esos primeros franciscanos, más que los agustinos y los dominicos, van a mezclar parte de las creencias prehispánicas con lo que traen de casa de su Santísima Trinidad, de la Virgen María, de Dios, de Jesucristo, de la resurrección, su cuerpo dogmático religioso, su fe, intentar mezclarla con algunos de los 5 sentidos: olor, tacto, olfato, gusto, visión, oído, que podían manejar la religión prehispánica. Vamos a quitar lo que no nos guste, el politeísmo, los sacrificios humanos, todo lo que es aborrecible en ojos de un español del siglo XVI, completamente pagano, incluso las sodomías, cosas de esas, pero vamos a aprovechar algunas de las manifestaciones prácticas de esa religión prehispánica para entrelazarla con lo que traemos en la mochila de nuestra fe de Castilla. Hola, sígueme. No, a ti ya se te fue el tiempo. Yo no te sigo, ¿eh? Y ya llegamos a la calle más dulce de Puebla, que es la 6 Poniente, donde se encuentran las tiendas de dulces típicos de la ciudad. Uno de ellos es el camote y otra también es la tortita de Santa Clara. Así es que vamos a probar cómo se preparan y descubrirlo. Sígueme. Hola, don Juan. Bienvenido, Rubén, te estaba esperando. Como les comenté, Puebla es una ciudad llena de arte y la podemos encontrar en cada uno de los lugares que hemos visitado. Es por eso que el día de hoy nos venimos a una fábrica de dulces típicos para conocer el trabajo tan artístico que hay detrás de cada uno de estos dulces. Y cuénteme, don Juan, ¿qué vamos a encontrar el día de hoy aquí en la fábrica de dulces? Principalmente lo que aquí elaboramos es la tortita de Santa Clara. La tortita de Santa Clara viene... Bueno, no sé, ahí si usted me podría ayudar a saber esta historia, que es la que yo he conocido, la que me han contado, que viene también como
en esta forma como de espejito, también la llaman de algunas otras maneras. También he llegado a escuchar que es de la forma de una custodia como de la Eucaristía. Okay. ¿Usted sabe cuál es esa historia detrás de las tortitas? De ahí, como lo dijo hace muchos años, fue conocido como Pan Dios. En sí, la Eucaristía, como decían, porque tiene más o menos esa forma, ¿sí? Le llamaban también espejos, porque con eso de que brilla, de repente ve uno el reflejo, ¿sí? Pero pues son nombres que se le ha dado al cliente al desconocer el nombre correcto que le impusieron las monjitas. Las monjitas, sí, que le pusieron tortita, sí, de Santa Clara. Le pusieron tortitas de Santa Clara, obviamente del convento de Santa Clara. Pues, don Juan, yo ya estoy emocionado por probar el sabor, que ya me muero de ganas. Entonces, ¿podemos pasar a ver el proceso de cómo se hacen estos dulces? Con todo gusto, claro que sí. Claro que sí. Los invitamos a pasar. Entonces, pues nosotros vamos a conocer ese proceso, pero antes de entrar a la cocina nos vamos a tener que preparar. Así es que, sígueme. Ya el amasado ya estuvo hecho desde temprano. Ahorita ya el personal está labrando la masa, dándole forma a la tortita de Santa Clara. Si gustan pasar a ver este proceso, extienden la masa. Luego están estos moldes. Donde ya está hecho. Donde con esto se marca para que salga la figura de la tortita de Santa Clara. De esta forma nosotros hace muchos años le dábamos la forma totalmente con los dedos. Les digo que les voy a hacer la demostración de cómo se hacía en un principio, como empezaban a hacerlo las monjitas, ¿sí? Entonces, nosotros le hacíamos unos pellizquitos para irle dando la forma a la tortita de Santa Clara. Utilizábamos un papel exclusivo y le íbamos dando vuelta. Entonces, prácticamente sacábamos esa figura, ¿sí?, que es la tortita de Santa Clara original. Era muy interesante elaborarlo de esta manera, ¿no? Es ahí donde están los secretos de la cocina. Exactamente. No, si yo les contara de secretos que tiene la tortita de Santa Clara, van más allá de 100. Sí. Detallitos, pero que nos hacen, pues, prácticamente ser número uno en este producto. Don Juan, ¿cree que yo pueda amasar una como usted le hizo? Porque veo que a usted le quedó muy derechito, pero dudo que me salga así, don Juan. No, todo esto ya teníamos una práctica tremenda y salía súper redondita y bien bonita, bien parejita. Ahorita ya, ¿cuántos años que no lo hago? Entonces, aquí vamos a utilizar el pulgar para ir haciendo el cajetito. Y el pulgar y el índice para ir haciendo los dientitos. Creo que no lo está haciendo tan mal. No está tan mal. Y ahorita... Nada más que creo a lo mejor el pellizco es como más chiquito, ¿no? Ahorita comentamos este detalle. Ahí está. Bueno, ok. Oh, sorpresa. Las monjitas realmente le hacían así, no así. Acá. Le hice como la original, ¿no? Como la original, precisamente. ¿Sí? Esa es la sorpresa que tenía. ¿Sí? Porque nosotros, para demanda del mercado, teníamos que estilizarla y logramos hacerlo. Pero realmente así empezó la tortita. Así empezó. ¿Sí? Una vez que ya les pusieron en charolas, ahí después de labrarlas, pasamos al horneado. Aquí ya se están horneando. ¿Cuántos grados son? Aproximadamente 170, 160. No, ¿cómo huele, don Juan? Aquí ya tenemos la galeta horneada. Esto es parte del primer proceso, se puede decir. Ya el segundo proceso es hacer el vaciado del jamoncillo, que van a ver más al ratito. ¿Cómo cuántas galletas hornean al día? Pues en este momento estamos horneando de 3 a 4 mil diarias, ¿sí? Sin embargo, cuando es temporada fuerte, pues
tenemos la capacidad a lo mejor de producir 10, 12 mil al día. ¿En serio? Aquí ya pasamos a lo que es el siguiente proceso de la tortita de Santa Clara, que es lo que es el panís. El panís es el que le llamamos así al frotamiento de la pala de madera con el cazo. Y esto nos va a dar la textura, nos va a dar el brillo y el tiempo de secado del jamoncillo. Este todavía sigue caliente. Todavía sigue caliente. De hecho, cuando ya tiene cierta textura es cuando hacemos el vaciado. ¿Y cómo le hacen para estar tan coordinados, don Juan? Práctica, práctica. Sí. Se necesita brazo para este proceso, don Juan. Ah, sí, aquí no hace falta gimnasio. Y ya que está casi frío, es cuando lo ponen en la... Es cuando galleta por galleta se va haciendo el vaciado. ¿Sí? Se va haciendo el vaciado una por una. ¿Sí? Y ya se pasa a las charolas para que vayan oreándose y lleguen al secado óptimo. Lin. Pues sí, está bien. Adelante. Ah, es que siento que yo sí... Nada más con mucho cuidado porque se viene. Ah, se siente luego el calor. Sí. Así como subes el dulce, Ajá. no dejes caer el dulce y ahí lo tallas hasta que lo saques el brillo. ya entendí. Agarra un poco más de dulce, elévalo, ¿Y así? un poco más. Así, y ese lo vas a tallar varias veces hasta que le saques brillo. Ah, ya entendí la de la textura. O sea, al final sí se empieza a sentir como más suave. Sí, se hace como cremosito. Sí. Y ya, y en este momento también ya empieza a doler el brazo. Ya si gustas cambiar de brazo para que te embares de los dos. Ah, por eso cambian. Así es. Ah, para tenerlos parejos. Ándale. No, de este viaje voy a salir con un conejote. Mira, te ayudo. Agarra la mano. Acá. Elevas. Eso. Ah, es que así abarcamos todo, ¿no? Exactamente. Aquí es poner la muñeca lo suficiente firme para que en algún momento, si la pala se atora con el mismo dulce, no quemes al compañero. Porque una quemada de estas, pues sí te saca una llaga. ¿Ustedes se han quemado? Sí. ¿Y qué hacen? Pues ya nada más nos echamos pomadita y ya. O se quema el compañero para estar parejos. Cicatrices de guerra. Sí, una quemada de estas sí es. Es molesta porque arde todo el tiempo. ¿Quién podría decir que algo tan dulce fuera tan dañino? Oigan, y ahora sí creo que ya voy a pedir un relevo porque ya empieza a cansar el brazo. Así es que me vas a tener que disculpar, pero los voy a dejar un ratito. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal, don Juan? Siéntanlo, siéntanlo. A continuación lo que están viendo es el proceso final, ya lo que es el vaciado de la galleta. ¿Sí? Y como ustedes observan, es una por una, ya con una medida especial que tienen en la cuchara, se empieza a secar, se empieza a enfriar, entonces de ahí que tienen que apurarse. Para poder llenar la galleta necesitas llenar media cuchara. Es aproximadamente lo que le cabe aquí. Entonces, le mueves tantito, levantas y vacías. Le das 3 veces a la galleta para que caiga totalmente el jamoncillo y que quede pegado a la cuchara. Con la mano, como que le mueves tantito para rellenarla bien.
y quede bien hecho. Y así ya te vas con las demás galletas. Ya con práctica, ya metes más rápido la cuchara. También no se llena. Toma un poquito más de dulce con la cuchara. Así. Y así. No. Y así. Como que le pegas así. Pues la mía se ensució, ¿se lo puedo quitar? Sí, eso no pasa nada. Ya como que la giras, como si hicieras un círculo. Un círculo. Y así es como se llama. A ver, ¿puedo hacer otra ya que le entendí? Aquí está. Ahí, gracias. Pues como que le pegas tantito, agarras la mitad de dulce con tu cuchara y la subes de una. Y la subo de una. Como que la cuchara la inclinas hacia un tantito hacia a un lado o hacia abajo. Y así. Pero esta ya me quedó mejor, ¿no? Echa un poquito más de dulce. No hay que ser codos. Así. No tiembles. Es que no es miedo, así me tiembla la mano. ¿Esto me quedó mejor o me hace falta más? Creo que está bien. Y aquí en este proceso no platican, ¿y algo? A veces. Por lo regular a veces nos concentramos en llenar porque tenemos que sacar aproximadamente unas 900 a 1100 galletas de este caso. No, entonces sí, más que platicar, se apuran. Sí, tiene que ser rápido porque como dice tu compañero, el dulce se nos seca o se nos espesa y entonces ya no podemos seguir trabajando. No, aquí ya me hubiera corrido, don Juan. Yo pregunto todo. Creo que ahora sí ya me voy a quitar antes de seguirlos estorbando y que se nos seque. Porque creo que solo alento el proceso. Pero muchas gracias, ¿eh? No, pues, Gracias por enseñarme. Y aquí es más o menos ya el proceso terminado una vez que se vacía. ¿De cuál quieres probar? ¿De cuál quiero probar? Todos, don Juan. Empieza por la tortita de Santa Clara, que es Empezamos la con que la estabas tortita de Santa queriendo. Sí. A ver, luego para acá. Me encantan las tortitas, don Juan. Están súper ricas. Estas, creo que había probado otras, don Juan. No había probado las de usted. Y esta es más crujiente también, la galleta. Y está muy rico eso. Sí, esa combinación de la galleta con el jamoncillo es lo que le da ese sabor agradable porque disminuye lo que es el azúcar, ya no está tan azucarado, se combinan y a pesar de ser un dulce, que es dulce obviamente, Sí. le ayuda a la galleta a que se pueda degustar bien a todo dar, ¿no? Me encanta, don Juan. Y ahora sí, don Juan, ya estamos listos para ponernos a vender las galletas aquí en la tienda. Adelante, pues vamos a empezar, tenemos que entrenar para que pues ya podamos atender a la clientela que vaya entrando. Muy Sí. bien, don Juan. Muchísimas gracias por recibirnos. Ahora, sin duda, nos gusta más el proceso, lo valoramos y realmente probarlas allá adentro recién hechas fue algo espectacular, don Juan. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, yo agradezco la visita de ustedes porque pues prácticamente van a dar a conocer lo que es la tradición de la
Dulcería Poblana. Muchas gracias, don Juan. Gracias por recibirnos. Y pues nosotros, don Juan, tenemos que seguir con nuestro viaje. Yo me voy a quedar aquí un ratito con usted probando más dulces y recibiendo a la gente que recibe estos dulces, pero es hora que continuemos. Así es que sígueme. Enhorabuena. Ya probamos los dulces y estuvieron deliciosos. Ahora vamos a conocer una de las que dicen que es la octava maravilla del mundo, la Capilla del Rosario. Así es que sígueme. Vamos a entrar ahora al convento de Santo Domingo, donde se encuentra una de las octavas, bueno, la que dicen que es la octava maravilla del mundo, que es la Capilla del Rosario, que fue hecha gracias a don Antonio de Obregón. Don Antonio de Obregón tenía una mina en Guanajuato. Y entonces, ya que tenía mucha devoción a la Virgen del Rosario, ya que le había concedido muchos milagros, él decidió construir este convento, que aquí todo lo que brilla sí es oro. El oro se trajo de forma molida y aquí en Puebla se funde con el cobre para hacer las laminillas que recubren todo este santuario. El templo de Santo Domingo tiene forma de cruz latina, con 2 capillas laterales. En una de ellas, los dominicos dedicaron una capilla a la Virgen del Rosario, que es una de las joyas arquitectónicas novohispanas más importante. Es tal su belleza que algunos historiadores la describen como la octava maravilla del mundo. La maestría de los retablos, las figuras talladas de madera, la reja de hierro, el piso de mármol, la talavera, los querubines, las pinturas y por si fuera poco la Virgen siempre está muy bien vestida con finas telas de seda tejida con hilos de oro. De verdad, cada rincón tiene un detalle por descubrir. La Virgen del Rosario era venerada por los viajeros y los navegantes. Así, cuando los españoles llegaron a América, traían imágenes de ella, quien se encargaba de llevarlos y traerlos con bien. Los artistas prehispánicos que participaron en su construcción eran maestros artesanos de los mejores que dio Puebla. En la talavera hay 150 querubines que representan un rosario como el que portamos en el cuello. Hace 200 años, una persona podía entrar de un lado y le iba dando la vuelta a la capilla tocando a cada angelito. Así, hasta salir del otro lado, terminaría de rezar el rosario. En el techo de la bóveda de la Virgen del Rosario se ve Dios Padre dirigiendo el coro y la orquesta celestial. Los rostros de los angelitos son morenos, debido a que lo crearon maestros indígenas, mixtecos y cholultecos. Cuando los frailes dominicos llegaron a estas tierras, aproximadamente en 1534, iniciaron enseguida la construcción del convento, pero fue hasta 1611 cuando levantaron el templo de Santo Domingo. Por su ubicación privilegiada, este inmueble fue parte y testigo de la vida cotidiana de Puebla. Por las calles que lo rodean, pasaban procesiones y personajes destacados como virreyes, obispos e incluso el mismo Maximiliano y Carlota de Austria.
Estamos en el mercado de sabores de la ciudad de Puebla porque es hora de comer. Sígueme. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, joven, gracias a Dios. Qué bueno. Yo quiero probar una semita. ¿Qué tiene la semita? La semita es tradicional, es de piso, se llama de piso porque está hecha en el horno y tiene salvado abajo, que es la consistencia. Y aparte el sabor de mantequilla que tiene, por eso se llama de piso. ¿Y de qué puedo pedir mi semita? La tradicional en sí es de pata, De pata. con queso. Después sigue la de queso. Y ya la que más se conoce es la de milanesa. Milanesa de puerco, milanesa de pollo y ahorita estamos complementando con la cubana. ¿La cubana qué trae? Lleva milanesa de puerco, milanesa de pollo, carne enchilada, jamón, queso de puerco, queso, quesillo y salchicha. Vámonos, pues esa sí puedo probar de todo en una sola. Exactamente. Pues Y me puedo comer rica. una cubana. Claro que sí. Quiero probar. Estas que está preparando, ¿de qué son? ¿De milanesa? De milanesa. Así es como te queda la terminación. Las hierbitas que tiene hasta arriba. Es el pápalo, es lo tradicional, es el pápalo. Es lo que le da el sabor a la semita. A muchísima gente le hace es muy fuerte el pápalo, es muy fuerte. Pero es la tradición de la semita y es lo que le da el sabor a la semita y por eso se dice semita, porque lleva pápalo también. Okay. El pápalo es aquí de Puebla. ¿Sí? Qué rico, ya lo estoy saboreando. Claro que sí. Oiga, también he La más escuchado conocida. la semita de chalupa. Ah, también, sí, también la podemos hacer. ¿Esa también la hacen aquí? Sí, igual. No, pero ya con la cubana creo ya tenemos de más. Sí, claro que sí. Es que le voy a contar, nosotros estamos haciendo este viaje para llegar a la Basílica de Guadalupe. Ah, ok. Ajá, usted es guadalupana. Sí, de Sí. corazón. De corazón. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, en primera por la tradición de nuestras mamás que son católicas y porque nos ha hecho, bueno, a mí me hizo un milagro que me salvó la vida. Y gracias a Dios fui de rodillas con la Virgen y al otro día salí muy bien de la ¿En operación. Sí. No, pues sí, la verdad es que nuestra es fe y mucho. nuestra devoción siempre nos salvan. Sí. Entonces, como católicos que somos de acá, la verdad, yo creo que con el pensamiento nos curamos de todo y la fe que tenemos tan grande los mexicanos es tremendo. Sobre todo, como dice, la fe. Sí, la fe, la esperanza que nos da todo. Es como ahorita el problema que estamos pasando. La verdad, los mexicanos tenemos una fuerza tremenda para salir adelante y una fe tremenda, que es lo que nos saca de Pues cualquier sí. problema. Nosotros en nuestro viaje le digo, vamos a ir para allá, vamos a pedir también por ustedes, todos los que nos hemos encontrado en nuestro viaje. No, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y van a ver cómo van a tener mucho éxito en su programa y desde hoy en adelante yo también, gentío espantoso, gracias a ustedes. Vámonos, la cubana. Todo eso me voy a comer. Sí, mi hermano y yo. ¿Y por qué se le llama cubana? Pues porque lleva de todas las carnes. Y aparte pues lleva la salchicha. Y aparte porque está sabrosa, igual que las cubanas. Igual que las cubanas. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Bueno, me han contado. Y el toque final que es el aceite de oliva.
pásame, que te pase dos platos tu mamá, ¿no? Así se me está haciendo el agua. La boca. Se me está haciendo agua en la boca. Porque te llevaste una. Y esas son las cubanas que nosotros preparamos. Que en ningún lugar de Puebla las vas a encontrar, ¿eh? Así de sabroso. No sabe cómo la estoy saboreando ya. Esto es lo que me voy a comer. ¡Qué rico! Sí, dice, ¡qué rico! Ah. Vámonos. Ahora sí, pues vamos a probar esta semita que se ve espectacular. ¿Quieren saber a qué sabe? Sigue. No sé ni por dónde agarrarla. Venga, separémosla. Miren esto nomás. Vean cómo se ve por la mitad. Y ahora sí, a darle la primera mordida. Están espectaculares. Y pues bueno, tiene muchísimos sabores de todo lo que tiene aquí adentro esta semita y es el clásico y típico sabor poblano. Así es que los voy a dejar porque tengo que seguir comiendo. Sígueme. Y como Puebla no hay dos, así es que todavía nos vamos a quedar un día más conociendo esta ciudad. Así es que sígueme.